Ejemplo de fuerza eléctrica. Un electrón libre y un protón libre están separados exactamente 1 centímetro. Calcula el módulo, es decir, la magnitud, y la dirección de la aceleración del protón y de la aceleración del electrón. Nuestro problema, el enunciado de nuestro problema, nos indica que tenemos dos cargas. Vamos a decir que para nosotros la carga Q1 va a ser igual al electrón y que la carga Q2 va a representar a nuestro protón. Las dos cargas, las vamos a dibujar, están separadas una distancia r igual a 1 centímetro. Y el problema nos hace la pregunta: ¿cuál es la magnitud y dirección de la aceleración del protón y cuál es la aceleración del electrón? Primero tendríamos que considerar nosotros para eso lo que nos indica aquí. Nuestro enunciado nos indica que tanto el electrón como el protón son libres. ¿Qué quiere decir esto? Que no están fijos en las posiciones. ¿Sí? Eso quiere decir que se van a mover. Por eso van a tener una aceleración, o por eso nos pide una aceleración. Pero ¿por qué realmente existe una aceleración? ¿Por qué realmente un objeto tiene una aceleración? Un objeto va a tener una aceleración porque si existe una fuerza neta distinta de cero actuando sobre él. Si consideramos el electrón, diríamos, bueno, sobre el electrón, ¿qué fuerzas existen? Vamos a considerar que solo nuestras dos partículas, el electrón y el protón, son las únicas partículas que existen en el universo para nuestro problema. Y vamos a despreciar la fuerza gravitatoria que se puede establecer entre estas dos cargas, porque estas dos cargas tienen masa. Y si existe una masa, pues hay una fuerza que podemos nosotros determinar a partir de la ley de gravitación universal. Pero vamos a obviar eso, y vamos a obviar el peso. Y solo vamos a considerar que las únicas fuerzas que actúan sobre nuestras cargas, sobre cada una de nuestras cargas, es la fuerza eléctrica, que cada una de ellas ejerce sobre la otra. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a considerar, para el caso del electrón, que la fuerza que experimentará el electrón va a ser una fuerza que va a ir a lo largo de la línea que une las dos cargas. ¿En qué dirección debe de ir? Bueno, para determinar la dirección en la que va la fuerza, o mejor dicho, el sentido, porque la dirección es a lo largo de la línea que une las cargas, para determinar en sí el sentido, para ser un poco más específicos, vamos a decir que como la carga Q1 y la carga Q2 son cargas de distinto signo, sabemos nosotros que la carga de Q1, la carga del electrón, va a ser menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs y que la carga del protón es más 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, cargas de distinto signo se atraen. La fuerza que la carga Q2 ejerce sobre Q1 va a ser una fuerza de atracción. Entonces, vamos a decir que la fuerza que 2 ejerce sobre 1 debe de ir en esa dirección. ¿Sí? Bueno, por tercera ley de Newton, la fuerza que el electrón ejerce sobre nuestro protón debe de ir a lo largo de la misma línea de acción, pero en sentido contrario, y va a tener la misma magnitud o el mismo módulo. Para poder nosotros referenciar de mejor manera estas fuerzas, podemos establecer un sistema de coordenadas en el cual tomemos x positivo hacia la derecha. Yo voy a poner y positivo hacia arriba, aunque realmente lo único que nos va a interesar es un movimiento a lo largo del eje X. Entonces ya sabemos que las dos fuerzas que sienten cada una de las partículas, debido a la otra, van a ser iguales. Ahora, nuestra pregunta sería, ¿será que las aceleraciones que sienten cada una de las partículas son iguales? Van a tener la misma aceleración. Y para ser más exactos, ¿tendrán la misma magnitud de aceleración?
nosotros tendríamos que considerar esto. De acuerdo a nuestra dinámica de partículas de la mecánica clásica, sabemos que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la masa de la partícula por la aceleración que ésta experimenta. A partir de la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la aceleración, el sentido, la dirección de la aceleración, va a ir en la misma dirección que la fuerza neta aplicada. Es decir, que en el caso del electrón, como la fuerza neta que siente va hacia la derecha, la aceleración iría hacia la derecha. Pero si consideramos eso, y consideramos que para nosotros la única fuerza que actúa es la fuerza que el protón hace sobre el electrón, entonces tendríamos que la aceleración de nuestro electrón va a ser igual a la magnitud de dicha fuerza, solo vamos a determinar la magnitud, dividido la masa. ¿Qué masa? Pues la masa del electrón. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, podemos ocupar la misma ecuación para la aceleración del protón. La aceleración del protón va a ser igual a la fuerza que el electrón hace sobre el protón, dividido la masa del protón. ¿Y qué sucede con la masa del electrón y la masa del protón? ¿Qué sucede con la carga del electrón y la carga del protón? En magnitud, las dos cargas son iguales. Claro, la del electrón es negativa, la del protón es positiva, pero la magnitud es la misma, 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, la masa del protón y la masa del electrón no son iguales. La masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, nuestros valores de aceleraciones no van a ser iguales. Ahora, yo tengo otra pregunta. Y la pregunta es, bueno, se van a empezar a mover. Y va a llegar un momento donde la distancia que tienen entre los dos ya no va a ser los mismos 1 centímetro. Digamos que la distancia entre los dos va a ser 0.800 centímetros. ¿Sí? Y los dos se están moviendo. Ahora, Q1 respecto al origen de nuestro sistema de coordenadas que podemos colocar nosotros aquí. ¿Sí? Vamos a colocar ahí el origen de nuestro sistema. Con respecto al origen del sistema de coordenadas, Q1 se ha movido eh, una cierta cantidad de centímetros, bueno, milímetros hacia la derecha. Y Q2 se ha movido hacia la izquierda. Entonces, ¿será que la aceleración que sufren estas partículas es constante? Revisemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación para la aceleración nos dice que en el caso del electrón, la aceleración del electrón es igual a la fuerza que el protón hace sobre el electrón, dividido la masa del electrón. Y este valor, la magnitud de la fuerza, la vamos a encontrar como la constante K por la magnitud de Q1 por la magnitud de Q2 dividido la distancia de separación al cuadrado. Conforme ahora nuestras partículas se han desplazado y ahora su distancia de separación es mucho más pequeña, ya no es la misma distancia que teníamos al principio, centímetros. ¿Qué va a pasar con la fuerza? Pues la fuerza cambiaría, ¿verdad? La fuerza es directamente proporcional a K, al producto de las cargas, e inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que tenemos en la parte de arriba sigue siendo igual a lo que teníamos al principio, cuando nuestras cargas estaban separadas a una distancia de 1 centímetro. Pero lo que tenemos en el denominador de nuestra razón, de nuestra fracción, ya no es igual. Ahora es menor. Entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza? Bueno, lo que sucedería es
que si la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas, y en este caso la distancia de separación de las cargas disminuye, nuestra fuerza debería de aumentar. Y debería de aumentar entonces nuestra aceleración. Quiere decir que entre más cerca estén nuestros objetos, más se van, o mayor aceleración van a tener. Considerando que si la fuerza aumenta, entonces nuestra aceleración aumenta porque la aceleración es directamente proporcional a la fuerza electrostática que surge entre nuestras dos partículas cargadas. Entonces la fuerza va a ir variando nuestro movimiento para nuestras dos partículas, para nuestro electrón y nuestro protón. No va a ser un movimiento uniformemente acelerado, sino que la aceleración va a ser una cantidad variable. Va a estar en este caso no expresada en función de la distancia que existe entre las dos cargas. Va a ser una función de esa distancia de separación entre las dos cargas. Entonces veamos cuál es la aceleración de cada uno, que es realmente lo que nos solicita el problema. El problema es bastante sencillo en cuanto a lo que nos pide. Pero es importante que entendamos que a pesar de que las magnitudes de las cargas son iguales, puesto que las masas no son idénticas, entonces las aceleraciones varían. Y aquí realmente lo que debería decirnos el enunciado del problema es cuál es la aceleración inicial. Porque la aceleración va a ir variando conforme se van moviendo las cargas. Entonces veamos la primera aceleración, la aceleración que sufre el electrón. Vamos a considerar la magnitud únicamente, que va a ser igual a la fuerza que hace el protón sobre el electrón dividido la masa del electrón. Vamos a calcular, voy a calcular por acá, la magnitud de la fuerza que siente cada una de las cargas debido a la otra. Vamos a decir que es igual a la constante K por la magnitud de la carga Q1 por la magnitud de la carga Q2 dividido la distancia que lo separa al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9. Esto va a estar en unidades de Newton. Voy a redondear a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por el valor absoluto de la carga Q1. Recordemos que la carga Q1 es la carga de nuestro electrón. Menos 1.60 por 10 a la menos 19. El valor absoluto de la carga del protón dividido la distancia que lo separa al cuadrado, que es 1 centímetro, pero debemos de convertir esa distancia a unidades de metro. De manera que la magnitud redondeada a tres cifras significativas nos quedaría 2.30 por 10 a la menos 24 newtons. Esa sería la magnitud de la fuerza. Sustituimos aquí para encontrar la aceleración del electrón. 2.30 por 10 a la menos 24 newtons dividido la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y eso nos va a dar una aceleración de 2.52 por 10 a la 6 metros por un segundo cuadrado. Esa sería para nosotros la aceleración de nuestro electrón. Y utilizando esa magnitud de la fuerza, podemos encontrar la aceleración que sufre nuestro protón. Vamos a orar aquí. Vamos a utilizar este espacio para determinar la aceleración que experimenta el protón. Vamos a decir nosotros que la aceleración del protón es igual a la fuerza que el electrón hace sobre el protón dividido la masa del protón. La magnitud de la fuerza es la misma. Aquí estamos calculando por el momento solo las magnitudes y la masa del protón es 1.67 por 10 a la
menos 27 kilogramos. Esto nos da una magnitud de aceleración de 1.38 por 10 a la 3 metros sobre segundo cuadrado, expresado con tres cifras significativas. Ya que tenemos eso, podríamos nosotros venir e indicar cuáles son, porque nos solicitaban magnitud y dirección. Bueno, la dirección va a depender del sistema de coordenadas que cada uno de nosotros elijamos. En este caso, yo estoy eligiendo que colocándome nuestro sistema de referencia en el origen del sistema de coordenadas, que teníamos acá, la aceleración de nuestro electrón iría hacia la derecha y la aceleración de nuestro protón iría hacia la izquierda. Eso significa que expresado en notación de vectores unitarios, la aceleración que experimenta nuestro electrón sería 2.52 por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el vector unitario i, y la aceleración de nuestro protón sería 1.38 por 10 a la 3 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el vector unitario menos i. Y esa sería la respuesta de nuestro problema.